Bendiciones, amados, es un gusto volver a saludarles. Les envío un abrazo desde donde estamos. Sean bienvenidos para escuchar la palabra del Señor. En esta ocasión quiero entonar un himno que es un tesoro viejo. Es un canto en realidad muy especial por la conciencia que nos da. Espero que sea una bendición para ustedes. Mi padre es un rey, muy rico sin par. Él tiene caudales inmensos doquier, su oro y diamantes no puedo contar, tesoros que nadie podrá contener. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey, por Cristo bendito. Soy el hijo de un rey, soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Bendito, soy el hijo de un rey, el hijo de Dios, mi buen Salvador. Al mundo viniendo, muy pobre vivió, hoy reina en la gloria, cubierto de honor. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey, por Cristo bendito. Soy el hijo de un rey, soy el hijo de un rey, el hijo de un rey, por Cristo bendito. Soy el hijo de un rey, errante viví, sin patria ni hogar, un vil extranjero, sin Dios y sin fe, mas Cristo bendito me quiso adoptar, corona y mansión en los cielos tendré. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey, por Cristo bendito. Soy el hijo de un rey, soy el hijo de un rey, el hijo de un rey, por Cristo bendito. Soy el hijo de un rey. ¿Qué importa que yo no tenga ni hogar? Yo tengo un palacio del sol más allá, y mientras que llego yo puedo cantar. Soy el hijo de un rey, aleluya Jehová. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey, por Cristo bendito. Soy el hijo de un rey, soy el hijo de un rey, el
sea el nombre del Señor. Qué privilegio, hermanos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Doy gracias a Dios porque en esta ocasión nuestra hermana Mari, mi esposa, nos ministrará la palabra del Señor, el mensaje. Y como solemos hacerlo, nuestro proclama antes del mensaje, todos juntos, grábalo en tu corazón y proclámalo conmigo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermana Mari, bienvenida. Muchas gracias. Padre, te damos gracias en este momento. Bendice tu palabra, bendice el mensaje en la boca de mi esposa, de la hermana Mari. Que tu palabra, Señor, sea una lumbrera en el camino, sea una lámpara, Señor. Usa su vida y pon palabras en su boca y en su corazón. Bendice a los que oyen, abre sus oídos, prepara sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amados hermanos, bendito sea el Señor por esta oportunidad que Él nos da de abrir su palabra y atesorarla juntamente. En días pasados tuvimos la primera parte del tema del amor de un padre y esta es la segunda parte que espero que sea de edificación para todos nosotros. La palabra nos habla y nos enseña una porción muy hermosa y nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Y es un reino, hermanos, un reino reinando Él aquí en la tierra, en nuestra vida, en nuestro corazón, y un reino en el futuro con Él juntamente. Las características de nuestro Padre Celestial son tan hermosas que simplemente podemos mirarlo día con día. Él ha sido fiel, misericordioso, perdonador, lento para la ira, grande en misericordia, bueno, dice su palabra, santo ha sido nuestro Salvador. Y como declara el profeta Isaías en el capítulo 9, verso 6, desde aquel entonces en la profecía hermosa, cuando Isaías declara: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, nuestro Padre, y Príncipe de paz. Y ese es el amor que nuestro Padre Celestial, a través de su palabra, se ha ido manifestando de continuo en nuestra vida, y nos enseña esos tesoros de su palabra a nuestra vida. Recordemos que Abraham, el padre de la fe, fue llamado padre y nació una de las virtudes más grandes que nosotros como hijos de Dios debemos de tener, que es la fe. La fe que vence al mundo, la fe que sustenta nuestra vida, la fe de la cual nos aferramos y tomamos una promesa y la pedimos al Señor. La fe que mira las cosas, que no ve, que dice que no
como que si no fueran, pero ya las estamos viendo realizadas en nuestra vida. La fe por la cual muchos de los héroes vivieron, y aún dice que por la fe muchos fueron aserrados, apedreados, pasados a filo de espada, y aún dice la palabra que no, el mundo no era digno de que ellos estuvieran aquí. Pero por esa fe vivieron, pelearon y aún sacrificaron sus vidas. Abraham, el padre de la fe, creyó y obedeció. Y dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 12, verso 2 y verso 3, que el Señor le habló y le dijo que saliera de su tierra y de su parentela a la tierra que Él lo enviaría. Y él salió sin saber a dónde iba, llevando consigo a su familia, sus pertenencias, sus criados, su herencia. Abraham es uno de los patriarcas más reconocidos en la palabra, más hablado, más leído, más predicado porque él tuvo esa característica tan hermosa y fue llamado, como ya lo dijimos, el padre de la fe. El amor de Dios y la manifestación de su gracia eterna también nos es dada a nosotros cuando el Señor llega a nuestra vida, le aceptamos como Padre, como Señor, como Salvador, como nuestro guía. Y su palabra nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 12, del verso 5 en adelante, una porción que nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres corregido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Yo estoy segura que muchas veces hay porciones de la palabra que no alcanzamos a desmenuzar ni a entender. Pero cuando la palabra es directa y nos dice: no desmayes, en el momento en que el Señor viene y cuando eres hijo, empieza a limpiar nuestra vida y empieza a tomarnos, a purificarnos, empieza a enseñarnos nuestro propio corazón y empieza también a hacer una limpieza en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu y aún sanando nuestro cuerpo. Los azotes a nadie nos gustan, pero aquí dice la palabra que el Señor azota a todo aquel que recibe por hijo. Él no dice que tiene un hijo que no le va a invitar a ser su hijo y a entrar en el proceso de la bendición, de santificación, de renovación, de perdón, de gracia. Y dice la palabra que si soportamos la disciplina de Dios, nos tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y la misma palabra nos sigue enseñando, pero si se nos deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué palabra tan fuerte. Cuando se menosprecia a una persona, se le dice: es que tú eres un bastardo, es que tú no sabes ni de dónde vienes ni a dónde vas. Es más, ni siquiera fuiste registrado en tu nombre, quién sabe cuál será. Pero cuando el Señor nos ha llamado y nos ha puesto un nombre y nos ha levantado y nos ha dado su bendición, dice la palabra que entonces participamos de su disciplina y somos llamados hijos de Él.
Por eso el canto de introducción decía, yo soy el hijo de un rey. Y a ese rey debemos la honra, la gloria. A ese rey debemos esa paternidad que solamente Él sabe darnos en todo tiempo. Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y entonces viviremos. Él es el Padre de los espíritus purificados, sanados, renovados, disciplinados por Él mismo. Ciertamente la profundidad del amor de Dios, comentábamos la vez pasada, no la alcanzaríamos a entender con nuestros ojos naturales, con nuestra mente finita. Pero la profundidad del amor de Dios está escondido en su propio corazón. Está escondida en esa gracia eterna. La profundidad de su amor apenas como que la queremos ver como una pequeña luz que va alumbrando nuestro camino. Y la palabra nos sigue diciendo que nuestros padres ciertamente nos disciplinaban por pocos días, como a ellos les parecía, pero nuestro Señor para lo que es provechoso, para un propósito muy grande y muy especial, que es la santidad. La santidad, dice aquí su palabra. Hablar de santidad, hermanos, es difícil. Porque estamos en el mundo y dice su palabra que no somos del mundo. No améis al mundo, nos dice la palabra, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quiere decir que desvía su mirada y la pone muy abajo. O aún viendo la situación en la que se encuentra, sigue hundiéndose en ese fango, en esa situación de donde un día el Señor nos rescató y nos salvó y vino a dar su vida por nosotros. Y no entendemos la santidad. No la entendemos porque decimos, santo solamente es el Señor, y así lo es. Pero Él nos está participando como Padre de esa santidad. Nos está empezando a decir, hijo, tú puedes ser guardado, y no porque no andemos en el mundo, porque si nos dice el apóstol que nos fuera necesario salir de él, debemos de andar y de vivir en el mundo conforme a la voluntad del Señor, y decirle, Señor, no me gusta la disciplina. Si a veces no somos disciplinados para cosas sencillas que nos traen mucho beneficio a nuestra vida, a veces la disciplina la tomamos solamente como un castigo y nos revolcamos en la autoconmiseración y en pobrecito de mí y en por qué sufro y por qué me está pasando esto a mí. Y luego salimos con aquel refrán o ese dicho, si al Señor le hicieron, ¿qué me espero yo? ¿Cómo podemos compararnos con una santidad tan grande, hermanos? Y declarar una situación de compararnos aún con nuestro gran Salvador. Tengamos esa prudencia en nuestros labios y le digamos, Señor, enséñame a participar de esa disciplina. Porque no la entiendo, porque mi carne se revela, porque siento que solamente yo tengo la razón, porque yo siento que nadie me puede enseñar, porque he sido formado de mi misma sabiduría humana en la cual he caminado. Hoy, hermanos, la palabra nos habla y nos dice que en verdad ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. ¿Cuántos de nosotros, bueno, lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero cuántos de nosotros
Podría decir nuestro hijo: papá, me gozo porque me estás disciplinando, y dame más, y enséñame más, y disciplíname más. Qué bueno sería, ¿verdad?, que nosotros con un espíritu recto, un corazón limpio, pudiéramos decirle a nuestro hijo: te mereces una disciplina porque esta actitud no es correcta en tu corazón y en tu vida y estás actuando mal. Dice que la disciplina no puede ser causa de gozo al presente, sino de tristeza. ¿Por qué? Porque el Señor está disciplinando nuestra carne, nuestra alma, y está siendo santificado nuestro espíritu. La tristeza, según el mundo, produce muerte, dice su palabra, pero la tristeza, según Dios, produce vida. Porque Él sabe cómo enseñarnos. Él nos conoce, Él nos formó. Y dice el Salmo 139 que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Y que nuestro embrión en ese tiempo pudieron ver sus ojos. Y esa creación que estaba siendo formada en nuestra madre, que fue el vaso que Dios escogió para enviarnos, tuvo esa gran bendición. Tuvimos esa gran bendición de ser formados. Y ahí sí, hermanos, cuando nuestros ojos eran formados, estábamos viendo sus ojos, dice el salmista. Y con ello dice que después, esta tristeza después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quiere decir que la disciplina es un ejercicio. Y mucho se ha recomendado en este tiempo: hagamos ejercicio para tener salud, hagamos ejercicio para aprender alguna materia, alguna actividad que vayamos a realizar, hagamos un ejercicio para aprender más. Y quiere decir que la disciplina es un ejercicio en el cual nosotros determinamos a entrar en la disciplina del Señor y decirle: Señor, rendido a ti, aquí estoy. Recordemos, hermanos, que en este tiempo, como en todos los tiempos bíblicos, hemos pasado por diversas etapas. Y aún, hermanos, nuestra vida, que debiera de ya dar frutos dignos de santidad, de bendición, de gracia, aún de manifestar en nuestro actuar, en nuestro andar, esa manifestación del amor de Dios, con pena podemos decir: no lo he logrado. Con pena podemos decir: no le he dado la honra a mi Padre Celestial. Y como dice su palabra, si soy Dios, si soy Padre, ¿no merezco honra? ¿No merece el Señor que le honremos? ¿No merece el Señor que entendamos que el trato que Él toma con nosotros, que Él nos da desde que somos sus hijos, es un trato directo de Dios con nosotros? Y que nos ha hablado, como dice la palabra en Hebreos, de una y de otra manera. Dios, hablando muchas veces a los padres por los profetas, nos ha hablado de muchas maneras, pero hoy nos ha hablado a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y aún con su voz y su sacrificio y su entrega, no le hemos escuchado. O le escuchamos aparentemente, y a veces hasta actuamos ser hijos de Dios. Nuestra responsabilidad es entrar en ese resultado de la disciplina que es la santidad. Ciertamente, cuando nosotros como padres, dice aquí el libro de Hebreos que hemos educado a nuestros hijos como a nosotros nos parece perfecto. Pero se dice que aún hasta antes de nacer nuestro hijo, debemos de preocuparnos por darle
no tan solamente los bienes materiales y ver la hermosa cuna, su ropita que va a utilizar, el hospital y todo aquello que se requiere para recibir a un hijo. No tan solamente eso. Debemos de preocuparnos porque es una vida que Dios está enviando a nuestro hogar, a nuestra familia, que nos envió con un propósito. Nuestros hijos y cada uno de nosotros tienen un propósito que cumplir para honrar a nuestro Señor. Dice la palabra que el hijo consentido avergüenza al padre y es tristeza de su madre. Porque llega el momento en que podemos decirle, hijo, lo que estás haciendo no está correcto. Pero ya no se lo vamos a decir a los 30, a los 35. Tenemos que empezar aún desde la cuna y hablarle desde ahí. Así como cuando desde el vientre le leemos la palabra y oramos con él. Y le pedimos, Señor, que sean formados todo su ser, todo su cuerpecito perfecto, así como tú lo eres. El mundo actual nos implica, hermanos, vivir renovadamente día con día. Pero hay cosas en la palabra que nos enseñan específicamente cómo debemos nosotros de corregir a nuestros hijos. Cómo debemos de acercarnos a ellos y cómo debemos de decirle, hijo, me duele realmente venir y darte una disciplina. Y yo pienso que el corazón del Señor también, nuestro Padre, también se duele al ver la rebeldía en el corazón, al ver que todavía queremos andar en pecado. Todavía queremos vivir en nuestros propios pensamientos y en nuestra propia sabiduría, no honrándole como el Padre que Él merece. Como padres, podríamos pensar qué actitud tenemos ante la vida, qué actitud presentamos ante nuestros hijos, que es la familia, el hogar, el lugar donde el Señor nos permitió estar. La casa paterna siempre va a ser una casa que añoremos y que queramos regresar a ella. Un día nuestra casa paterna, la casa espiritual, que está muy dentro de nuestro espíritu y de nuestro corazón, va a ser realidad en nuestras vidas. Pero entre tanto, hermanos, tengamos esa conciencia de honrar a nuestro Padre en todos los aspectos. Esto me recuerda que la actitud ante la vida y cómo la miramos y cómo se las presentamos a nuestros hijos requiere renovarnos. Y yo no sé, hermanos, si desde ahí ha nacido o nació ese término de renovarse o morir. Pero cuando yo leía el Salmo 90 y nos dice que aún las águilas, hermanos, dice que Dios es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El águila, esa ave hermosa que Dios creó, dice que ella tiene un proceso durante su vida y que alcanza a vivir hasta 70 años. Pero que a la mitad de su vida, casi a los 40 años, esa ave tiene que renovarse. Por eso hoy entiendo cuando la palabra dice en el libro de los Salmos, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Nuestra actitud ante la vida debe de ser irnos a renovar continuamente con el Padre y tomar ese ejemplo del águila y volar. A lo mejor ya sin fuerzas en sus 40 años, viendo que sus alas han envejecido, que su pico se ha encorvado, que sus garras se han hecho demasiado
flexibles y ya no puede atrapar a sus presas para seguirse alimentando. Entonces tiene que tomar una difícil decisión y dice que tiene que remontarse hacia lo alto, hacia la roca, hacia un nido ahí y buscar un lugar donde empiece a renovarse. Por 155 días empieza este proceso de renovación y dice que cuando llega, lo primero que tiene que hacer es golpear ese pico doblado que ya no le permite comer, golpearlo contra esa roca y lo golpea constantemente hasta que el pico es arrancado del águila. Tiene que esperar ese tiempo para que ese pico se vuelva a renovar y vuelva a ser firme, pero no encorvado, para que esa águila pueda una vez más volver a comer. Y ahí en la soledad, en las alturas, está sola esa águila, esa ave, y se da cuenta que tiene que renovar para poder comer ese pico. Hermanos, en el hablar, en nuestro hablar, muchas veces cometemos errores, muchas veces ofendemos y también muchas veces mentimos y no estamos honrando al Señor porque creemos que Él no nos está viendo, porque puede a veces pasar desapercibido para algunas personas, pero no para nuestro Dios, al cual debemos de honrar. Cuando sigue este proceso de renovación del águila, tiene que arrancar una a una sus uñas, ya con ese pico renovado. Una a una tiene que arrancar esas uñas y tiene que esperar un tiempo más hasta que vuelvan a salir y se conviertan en unas garras fuertes donde pueda atrapar a su presa. Y siguiendo con esa renovación, se va renovando y se arranca esas plumas que ya a 40 años la estaban cansando ya y ya no la dejaban volar. Esas alas viejas, esas costumbres, esas ideas, esas herencias, desde esta cuarta generación, pensemos en la tercera, en la segunda y en la primera, y qué nos fue heredado. Despojémonos de esas cosas, despojémonos de esas alas que no nos dejan volar, despojémonos de lo viejo que no nos permite dar un nuevo paso a la luz eterna de Dios en nuestras vidas. Cuando viene la renovación de esta ave tan hermosa, tienen que esperar un poco tiempo de más porque casi se queda pelona, sin plumas, sin alas con las cuales poder volar, hasta que vuelve a renovarse, como dice la palabra, hasta que vuelve a tomar una nueva vida, una nueva fuerza. Él es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. El águila tiene que golpear fuertemente ese pico. Y a veces nosotros pues no tenemos pico, pero tenemos una boca con la cual se tiene que rejuvenecer. Tiene que ser saciada de bien nuestra boca, para que de acuerdo a lo que hablemos, en cuanto a la palabra, en cuanto a nuestra vida, en cuanto a los demás, nos rejuvenezcamos como el águila. Cuando está lista, cuando está toda renovada y cuando está toda con esa actitud de emprender el vuelo una vez más, y al estar lista, extiende sus grandes alas que casi miden 2 metros cada una y empieza a sentir el aire y empieza a sentir la atmósfera que ya está lista para emprender su vuelo. Entonces, en ese tiempo, se para a la orilla de esa roca y le dice a Dios:
porque ya ha sido el nido donde fue renovada. No comió, no bebió, no tomó agua. Estuvo en constante humillación. Estuvo en constante renovación. Tuvo que haber dicho, pues, o me renuevo o no hay vuelo nuevo para mí. Esa actitud ante la vida que nosotros tomemos, hermanos, va a ser un ejemplo para nuestros hijos. Porque ¿qué les estamos enseñando en este momento? ¿De qué nos escuchan hablar? Porque es en la intimidad de la familia donde se nos salen las palabras y no cuidamos que unos oídos pequeños o medianos o grandes nos están escuchando. No tomamos ese cuidado de decir, estoy formando a un hijo. Quiero enseñarle los valores, pero no los valores naturales, ni los valores de educación solamente, sino los valores espirituales, que a causa de la renovación de mi vida, yo le voy a dejar como una herencia a mi hijo. Y si él no me oye hablar bien, él tampoco lo va a hacer. Y si él no me oye declarar la palabra, adorar y bendecir al Señor, tampoco él lo va a hacer. O cuando yo lo haga, me va a decir, oye papá, ¿qué te está pasando? ¿Por qué aquí estás en la iglesia o en el lugar de adoración y en la casa me estás enseñando otras cosas y sembramos la confusión en su corazón? Recuerdo que había una pequeñita que la mamá le decía, oye hija, yo nunca he tenido pollitas así. Y la hija se vuelve a la mamá y le dice, pues yo nunca he tenido gallinas así. Quiere decir que la mamá le estaba poniendo el ejemplo. Y así dice la palabra también, cual la madre, así es la hija. Nuestra actitud ante la vida está siendo hoy renovada. Porque nosotros venimos de un Padre Celestial. Y Él nos ha enviado para que demos fruto digno de Él. Cuando educamos a nuestros hijos, también al mismo tiempo nos sacrificamos por ellos. Pero tenemos una gran responsabilidad, hermanos, de enseñarles el camino de Dios. De decirles, hijo, esta es la senda. No vayas ni a la mano izquierda ni a la mano derecha. El camino de Dios es perfecto, dice su palabra. Nosotros, con nuestro ejemplo, les estamos predicando día con día. Porque el Padre que ama a su Hijo no tan solo le provee la disciplina, sino que también le instruye en la palabra, le enseña el camino. Y no le decía el Señor al pueblo de Israel, estas palabras les hablarás a tus hijos cuando te sientes a la mesa, cuando te levantes, cuando duermas, cuando despiertes y aún andando por el camino. Y si somos pequeños observadores, podemos ver que el pueblo de Israel, a los pequeñitos que traen sus chinitos y que son pequeños muy hermosos como todos nuestros niños, traen rollitos en sus chinitos y traen los mandamientos del Señor. Y los traen aquí en la cabeza, aquí como una señal de que ellos tienen que andar en la ley del Señor. Al instruir a nuestros hijos, debemos de ser ese ejemplo que el Señor nuestro Dios ha sido ejemplo para nosotros. Él nos ama de tal manera que aún, hermanos, tiene paciencia con nosotros.
Nosotros tenemos paciencia con nuestros hijos, pero nuestra paciencia al agotarnos, nos equivocamos y les damos una disciplina incorrecta porque llegamos al enojo, a la ira y descargamos sobre ellos, sobre lo que amamos, sobre lo preciado, lo que arrollamos en nuestros brazos y deseamos tan ardientemente ser padres o madres. Estamos cometiendo con ellos un error. Dice la palabra que no debemos desesperarles ni aún disciplinarles con enojo. Debemos de llamarlos y corregirlos con amor. El libro de Proverbios, capítulo 13, verso 24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No nos equivoquemos. Digámosle: Señor, dame la sabiduría para guiar a mi hijo. Dame ese no tanto como el sexto sentido, sino dame de ti esa sabiduría, Señor, para saber cómo tratar con ese corazón, con ese pequeño corazoncito, con ese corazón que va creciendo aún a la edad adulta. Nuestros hijos van a necesitar, si ya no de una disciplina, como cuando eran niños, de un consejo, que puedan inclinar su oído y escucharnos, que puedan decir: yo voy y le voy a platicar a mi mamá, a mi papá, lo que me está pasando, y yo creo que él me va a dar un buen consejo, porque tiene al mejor consejero, que es el Padre de todos nosotros. Nuestro papel como padres tiene gran responsabilidad, hermanos, porque edificamos o destruimos, o amamos o rechazamos, o puede ser aún hasta odio. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Pesemos en una balanza en este momento nuestro propio corazón y vayamos al Señor y con humildad decirle: Señor, doblegando mi carne, mi alma y aún mis pensamientos, enséñame a ser un padre que honre a ti primeramente y que después mis hijos puedan honrarme, pero con amor, con ese amor tuyo. Recordemos, hermanos, que en este tiempo hemos sido asaltados y bombardeados en el mundo, y nuestros hijos han visto ejemplos ¿cómo podría decirles, hermanos? Ejemplos de este mundo, cuando están viendo a parejas del mismo sexo querer formar un hogar, o aún hasta querer adoptar hijos. Y se han destapado miles y miles de casos de personas llamándoles la nueva forma de familia, llamándoles la libertad, llamándoles que ellos tienen derecho a sus preferencias. Pero la palabra, cuando habla de esta situación, dice que el que se echa con varones es abominación al Señor, y que no entrarán en el reino de los cielos. No habrá puerta de entrada para ellos. Nuestros hijos están siendo bombardeados por toda esta situación, y aún nosotros, de la cual no nos debemos de espantar, pero sí debemos de darles una enseñanza y una preparación en ese aspecto, porque sería muy triste que ellos vinieran con preguntas y no pudiéramos ni siquiera contestarles, o les diéramos una mala respuesta, o no vamos y buscamos al Señor y le decimos: Señor, dame la respuesta adecuada para la vida de mi hijo. Hoy Dios nos está bendiciendo con el gran privilegio de ser una familia física a la cual Dios nos ha dado, la cual tenemos que dar cuentas delante de Él. Una familia espiritual
y finalmente formando todo el cuerpo de Cristo. Que nuestra actitud sea una actitud de invitar al Padre y decirle: Padre, reina en mi casa. Gobierna tú, Señor. Sé Señor de mi casa, de mis pensamientos, de mi corazón, de mi vida, de mi actuar. Sé el Rey de mi hogar. Vive dentro de mí y desde el trono de mi corazón recibe la honra que tú mereces. Cuando pensamos en el amor de nuestro Padre Celestial, dice que el amor de Él está derramado en nuestros corazones. Él no nos da el amor por medida. Él no nos dice: esta es la porción que te toca el día de hoy. No, hermanos. Dice que se derrama, como el salmista cuando decía: mi copa está rebosando. Que ese sea el gran privilegio de nosotros como hijos de Dios, que el amor de Dios se derrame en nuestra vida, que sea ese bálsamo, que sea ese ungüento que cubra nuestro corazón. Más preciosos que el oro, y más precioso que el oro afinado, y suaves y dulces son sus palabras a nuestra vida. La renovación del águila nos enseña que hay que ir a las alturas. ¿No acaso el águila no se renovó en un nido en el piso? Tuvo que ir a las alturas haciendo un gran esfuerzo. Así nosotros, remontándonos a las alturas celestiales, desde la soledad de nuestro nido, renovemos nuestro amor por nuestro Señor, por nuestro esposo, nuestra esposa, por nuestros hijos. Y tomemos de esa santidad que nos habla el libro de Hebreos, cuando nos dice que la disciplina es provechosa y al participaremos de su santidad, que también es un símbolo del gran amor de Dios hacia nosotros. Hermanos, tal vez es sencillo el pensamiento, tal vez pensemos que lo escuchemos, o tal vez no. Pero la labor de alguien que habla con el corazón en la mano y con un corazón en el Señor es motivarnos a una conciencia nueva en nuestra vida y renovarnos en nuestro amor con el Señor para honrarle, y renovarnos en el amor hacia con los que Dios nos ha dado. Que Dios nos bendiga y nos dé esa sabiduría para entender su palabra y que sea revelada a nuestros corazones. Y podemos decirle en esta oportunidad: Señor, te amamos. Síguenos hablando. Y Señor, por mi parte, sígueme disciplinando para participar de tu santidad a mi vida. Padre, viene la porción de nuestro Señor Jesús cuando nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Desde las alturas de tu magnificencia nos escuchas. Permite, Señor, que desde ahí tú puedas inclinar tu oído al ver un corazón humillado que puede venir a ti y pedirte: Señor, aquí está un hijo que te ama. Danos esa capacidad como hijos de renovarnos constantemente en el amor tuyo, Señor. Danos ese privilegio de honrarte de una manera especial y que nuestros ojos espirituales
espirituales sean abiertos, podamos verte en cada día de nuestra vida. Gracias por mis hermanos, gracias por la congregación, gracias por el cuerpo de Cristo, gracias por cada uno de nosotros a quien nos has mostrado tu grande e infinito amor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te damos gloria, honra y adoración. Gracias, Señor. Amén. Hermanos amados, un abrazo muy fuerte y muchas bendiciones. Amén.